Buena cabros, acá el croniquero, por fin en un nuevo video. Hemos estado muy inactivos y lo sé, pero estoy feliz de poder volver a hacer videos y poder volver a compartir con ustedes y todos los que se ponen a ver el video. Así que de partida, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver los videos, por el apoyo. Recordar que este canal es principalmente para difusión del contenido de Crónica y el único propósito que tiene es que más gente llegue al formato. Por lo cual toda la visibilidad, todo el apoyo que se le pueda dar es únicamente con el fin de darle más apoyo al formato. De que el formato pueda salir y tenga más ruido, tenga más voz. Ya que sabemos que Crónicas es un formato del cual lamentablemente no es muy hablado, pero es un formato muy bueno que a nosotros por lo menos como jugadores nos encanta. Así que mientras podamos llegar a más gente, mejor todavía. Así que justamente por este motivo vamos a hacer el siguiente video en donde vamos a hablar de construyendo un mazo de crónicas. Este video va principalmente enfocado para la gente que lleva poco tiempo jugando, o que está recién partiendo, o que tiene pensado partir con todo lo que es el formato crónica. Por lo cual, si aún no han visto el video comenzando con crónicas, que queda el cuadradito por acá, espero que poder calzar las manos, les recomiendo que vayan a verlo primero, porque hay muchas cartas que tienen resoluciones súper específicas o funciones de juego muy específicas, las cuales deberíamos idealmente conocer antes de proceder a armar el mazo. Por tanto, la primera parte del mazo. Los mazos por lo general contan de 50 cartas, pero no siempre hay 50 espacios para poner. ¿Por qué hablo de que no siempre hay 50 espacios? Porque todo mazo necesita una base. En este caso, la base de un oro, por supuesto, que van a ser la base de un mazo, por supuesto, que van a ser nuestros recursos más importantes, van a ser las cartas de oro, las cuales se recomienda tener entre 12 y 14 oros. Yo personalmente juego con 13. Por tanto, de las 50 cartas, de que significa un mazo, ya le descontamos alrededor de 13 cartas, digamos, como el punto medio, que significarían la base de nuestro mazo. Por tanto, a las 50 ya le descontamos 13 cartitas. Después viene otra parte súper importante que es el counter. En este caso de counter también se recomienda tener entre alrededor de 11 y 13. Quizás 14, entre 11 y 14. Menos de 11 ya es muy difícil jugar porque tenemos recursos muy limitados. Más de 14 ya lo más seguro es que tengamos manos que solamente van a tener counter y no vamos a poder jugar porque solamente nos va a salir counter. Por lo cual yo personalmente juego con 12, pero pongamos un número de 13. Ya tenemos otras 13 cartas menos a estas 50 cartas que podemos usar para armar un mazo. Por lo cual ya tenemos poquito más de la mitad ocupada solamente en la base de los mazos. Por lo cual nos quedarían alrededor de 24 cartas donde ya podemos empezar a jugar. Pero, pero harto ojo ahí, que de esas 24 cartas se tienen que dividir entre estrategia y soporte. ¿Qué es el soporte? El soporte es lo que me ayuda a jugar, lo que me va a ayudar a que mi estrategia entre. Y la otra parte es la estrategia, que no se recomienda tener solamente una, sino que se recomienda tener al menos dos estrategias para poder ganar una partida. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nos sacan una estrategia o justo la carta que va parte de mi estrategia o combo, como le quieran decir, se va removida? Yo tengo que tener una alternativa, tengo que tener algo más que hacer. Porque una carta se me fue removida del mazo, no puedo simplemente perder la partida. Sino que tienen que haber más cosas que yo pueda hacer. Y es por eso mismo que se recomienda tener alrededor de dos estrategias. Por lo tanto, solamente en la base, el tener menos de la mitad disponible de cartas para poder poner, es algo sumamente importante que tenemos que saber gestionar súper bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de estas bases. Si bien en Crónicas hay una variedad tan grande de cartas que puedes poner la que a ti te tinque o la que tú quieras, hay, hay unas cartas que se consideran base para todos los mazos. Que por lo menos el 90% de los mazos de todos los jugadores tienen estas cartas, porque son tan buenas que funcionan en cualquier mazo. Y que todos los mazos la tienen, o al menos la mayoría, para no decir todos. ¿Cuáles son estas cartas? Vamos a empezar un poquito con los oros. ¿Cuáles son las cartas base en cuanto a los oros? Los oros más importantes para jugar, yo diría que el primer lugar lo ocupa Profecías.
que es un oro tan bueno que yo diría que es de los mejores oros del formato, si es que no el mejor, que todos los mazos casi de forma obligatoria tienen que tenerlo. Ahora, no tenerlo no es que signifique una desventaja, pero sí va a generar un aporte muy grande al mazo. Tiene búsqueda, tiene quitar de habilidad, tiene para descartar de la mano, es muy dinámica, es una carta muy buena que nos va a servir para mucho durante la partida. Nos puede quitar un Moisés, nos puede quitar un Inmenio. Más encima son acciones gratuitas que no nos piden oro, por lo cual es una carta súper importante y que yo me atrevo a decir que va en el 100% de los. Como segundo lugar de carta base viene entrando el arpa de David. Generalmente muchos jugadores lo ocupan como oro inicial. Si estamos hablando de jugadores nuevos, yo no recomiendo tanto jugar con el arpa de David, a menos que ya tengan una cantidad de partidas ya en la mente, sino que ya tengan unas cuantas partidas de experiencia. ¿Por qué? Porque los jugadores nuevos tienden a usar el arpa de David, que se considera oro base como oro inicial, que es un oro muy, muy simple de utilizar, pero para poder nombrar de forma correcta y jugarlo de forma correcta, no es tan fácil. Porque esa nombrada, si se nombra una carta que no tiene sentido, o no se sabe de memoria cuáles son las cartas, o no logra asumir cuáles son las cartas que va a jugar el oponente, entonces se va a perder esa habilidad. Y la principal función del arpa de David también se va a perder. También la habilidad de desterrar un oro para robar 3 cartas. Jugadores nuevos generalmente no utilizan este tipo de habilidades, porque los oros son los recursos más importantes que tenemos. Pero hay jugadores con más trayecto en lo que en el formato que es Crónica, que utilizan bastante eso y que muchas veces juegan solamente con el arpa de David. Por lo cual, arpa de David es un muy buen oro y es base en casi todos los mazos. Sí. ¿Es oro inicial para todos los jugadores? No. Fácilmente puede ir en todos los mazos, pero no necesariamente ser el primer oro de la partida. En tercer lugar, el tercer oro que más se juega, que se ve nuevamente, estamos hablando de alrededor del 90% de los mazos, quizá un poco más, hablamos de cofre de pitón. ¿Por qué cofre de pitón? Es un oro bastante simple, que su habilidad es bastante simple, pero nos permite acelerar bastante y es muy cancelable, claramente. Es fácil que el oponente la contrarreste con una cancelación. Debemos considerar que de los 12-13 counters que puede tener un mazo normal, la mayoría va a ser anulación, redirección. O sea, la mayoría va a ser anulación. Va a ser muy poca cancelación y muy poca redirección. Por lo cual, la probabilidad de que ya nos cancelen el cofre es baja. Y de todos modos, si lo cancelan, se van a gastar un recurso importante. Mientras que yo solamente utilicé la habilidad de un oro. E incluso, si tengo el arpa de David como oro inicial, puedo pagar el cofre de pitón, me la cancelan o no da lo mismo, después lo destierro, robo 3 cartas y tengo más opciones de juego. Claro, eso sí, siempre va a depender del tipo de mazo con que estemos jugando. Pero cofre de pitón es un oro bastante bueno, que generalmente es como primera acción del turno de forma ideal, y que mi oponente se vaya gastando su counter. Y si no lo tiene, es un orito más. Es una alternativa bastante buena y es un oro bastante base para casi todos los mazos. Con cuarto lugar, ¿qué oros tenemos? Yo diría, a opinión personal, aquí ya empezamos a bajar del 90% de los mazos. Yo diría que el 80% de los mazos tienen los oros que vamos a mencionar ahora. Yo diría que el cuarto lugar se lo lleva Árbol del Bien y el Mal. Es un oro bastante bueno, que nos defiende para cuando nos atacan, y más encima cuando entra en juego, nos permite robar 2 cartas. El robo en crónicas es sumamente importante, y las acciones que no nos piden oro, utilizar oro, nuevamente son sumamente importantes, porque van formando nuestro juego. Estas 2 cartitas que nos permite robar el árbol del bien y el mal, pueden significar la diferencia entre tener recursos y no tener recursos. Recordemos que mito y leyenda es una guerra de recursos. La persona que más tiene recursos es la que es más probable que gane. ¿Puede ganar alguien que tiene solo una carta? Sí, pero es muy difícil. Por eso siempre va a ser una guerra de recursos. Y todo lo que nos dé, mientras más recursos podamos tener, mejor nos va a ir. ¿Ya? Ahora, además, adicional a ello, cuando mi oponente se centra en atacar, el árbol del bien y el mal, depende de la mano que tengamos por supuesto, nos va a permitir evitar que nos ataque con todos sus aliados. Nos pueden atacar con 5 aliados. Mientras yo tenga la cantidad de oro necesaria, la cantidad de cartas necesarias en la mano,
Me puedo descartar las 5 para que mi oponente no haga absolutamente ningún daño, a menos que el aliado oponente tenga inmunidad, pero son casos raros, por lo cual lo hace un muy bueno. En sexto lugar, o sea, ya no voy a decir número porque ya no me voy a acordar en qué número voy y para no entrar en errores, mejor sigo así. Luego vendría Maná, otro oro que es bastante bueno, que cuando entra en juego nos permite buscar otros oros, que si yo salí solamente con un oro en la mano, Maná me permite tener otro oro y tener más recursos todavía. Adicional a ello tiene una habilidad que me permite destruirla para robar 4 y barajar 3. Esta habilidad también se hace bastante importante porque nos permite ir reseteando un poquito la mano. Y adicional a ello, si me salen las cartas y yo requiero por una estrategia, un combo, lo que sea, o barrera, que yo necesito que estén en mi mazo castillo, entonces Maná, al destruirlo, me permite barajar estas cartas que yo no quiero en la mano, porque no me sirven en la mano. Yo necesito que estén en el castillo. Ese es un detalle bastante importante de la carta Maná, que tiene doble función y las dos son bastante buenas. Después de Maná, nos viene Fuego Sagrado. Una carta que está alrededor del 80 y tanto por ciento de los mazos también. ¿Por qué? Porque me permite por un oro jugar cartas coste 3. E incluso yo puedo generar oro, si sé que mi oponente va a cancelar, para que se gaste su cancelación en eso y después yo jugar otra cosa nada que ver. Pero Fuego Sagrado es una carta bastante buena porque me permite jugar cartas de coste 3 que son coste altísimo por un oro. Hay muchos mazos que la llevan por una, por dos y muy raro verla por 3 debido al peligro de Arpa de David, pero sí se lleva hasta por 2. Por lo cual es un oro que recomiendo bastante y eso también nos abre las posibilidades no solamente de jugar cartas coste 1 y 2, sino incluir el coste 3 como de una forma más simple de jugar. Después del Fuego Sagrado viene Muralismo Mexicano. Otra carta bastante buena que nos sirve tanto en el cementerio como en juego. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo que mi oponente vote o me doy cuenta que tiene cartas muy peligrosas en su cementerio, puedo tener mi muralismo en juego, lo pago, juego X cosa, da lo mismo que cosa, y una vez que ya lo usé, lo puedo destruir para precisamente removerle a mi oponente lo que tenga en su cementerio. Y adicional a ello, después la puedo desterrar para desterrarle todas sus cartas que tengan exhumar en su cementerio. Por lo cual es una carta bastante buena, que más encima como tiene retorno, después la puedo volver a jugar, volver a utilizar y volver a destruir. Recordemos que por ser carta nueva, cuando la carta sale del juego y vuelve a entrar en juego, como es carta nueva, vuelve a tener sus habilidades disponibles. Por lo tanto, las puedo volver a utilizar. Por lo tanto, Muralismo Mexicano también se considera una carta bastante base para lo que es el formato. Luego de Muralismo Mexicano viene Rama de Olivo. Aquí nuevamente volvemos a bajar un poquito el índice de cantidad de mazos en la que se encuentran. Yo diría que Rama de Olivo se encuentra alrededor del 60% de los mazos de los jugadores de Crónica. ¿Por qué del 60? Una, porque es una carta que nos protege de los talismanes con relámpagos que pueden ser bastante peligrosos. Evita que los aliados tengan modificadores de fuerza, aunque esta habilidad en realidad no se toma mucho en cuenta. Generalmente no se considera como base de la carta. Pero lo que sí es interesante es que los oros no pueden perder su habilidad. Hay diferentes cartas que le pueden quitar la habilidad a los oros. Entre eso está el ASI, la misma profecía. Tenemos la Ciudad de México CP. Tenemos otro tipo de cartas como me parece que se llama Valle del Nilo, que le quita la habilidad a las cartas que no son inmortales. Tenemos también Serpiente de Bronce, que le quita la habilidad a los oros. Por lo cual, para protegernos de todo este tipo de cartas, y si mis oros son importantes para mí como jugador, y los quiero defender de alguna u otra forma, el ASI generalmente es la carta más peligrosa para los oros, porque es muy fácil de utilizar, y es muy fácil quitarle la habilidad a los oros. Por ello es que se juega con Rama de Olivo, precisamente para poder defenderse de todo este tipo de juegos que nos pueda afectar. Y por último tenemos Rollos del Mar Muerto. Nuevamente es una carta que se juega alrededor del 60% de los mazos, debido a que tiene la habilidad de redirigir solamente al destruirlo. Esto nos puede generar una defensa bastante fuerte en nuestro mazo, porque hay veces que una acción significa la diferencia entre ganar o perder. Por lo tanto, esta redirección de forma gratuita que nos entrega esta carta se hace sumamente importante.
y puede ser algo vital para nuestro juego. Adicional a ello, si mi oponente tiene muy poco en su mazo castillo, precisamente tiene su otra habilidad de poder empezar a hacerle daño a nuestro oponente. Y es por eso que es tan utilizada, porque es una carta muy buena y muy fácil de utilizar. ¿Ya? Ahora, estos oros que estoy mencionando son solamente 9. Por lo cual, si consideran que es obligatorio tener estos 9 oros en su mazo, aún así les quedan alrededor de 4 espacios para meter más oro según la estrategia que ustedes tengan. Ahora, estas cartas no significa que sean caras. La mayoría de las que he nombrado, creo que la única entre comillas rara sería la profecía y el muralismo. Todo lo demás son entre chaya y reales, que son netamente fáciles, son más o menos fáciles de conseguir, y no son cartas caras. Ahora, si no tengo estos oro, ¿estoy en desventaja con mi oponente? No necesariamente. Hay muchos jugadores que los que no utilizan estos oros que yo estoy hablando, porque priorizan estrategia. Yo mismo, en mi mazo principal, hay como 3 4 oros de esta lista que estoy dando que no juego. Precisamente porque yo priorizo oros que van con mi estrategia. Ya, por lo cual, no tener estas cartitas no significa una desventaja, pero sí son las cartas como más funcionales dentro del formato, que son más fáciles de utilizar y que tienen mayor cantidad de funciones y que me entregan mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, habiendo dejado de lado el tema de los oros, hay más bases que nosotros podemos utilizar. Vamos a hablar del counter. En el caso del counter, lo principal siempre va a ser anulación. El counter que más vamos a ver en los mazos va a ser anulación. Cancelación va a ser un poquito menor medida, porque la cantidad de cancelaciones buenas que tenemos no son tantas como los counters. Y redirección generalmente también se ve poquito, porque son pocas cartas buenas que redirigen. Y hay jugadores que gastan un slot de los counters en poner redirección, pero son pocos. Y después tenemos la prevención, que generalmente no se utiliza. En crónica es muy raro ver que alguien prevenga algo. Las únicas veces que se ve, en competitivo por lo menos, que un jugador previene una habilidad es con la ira de Dios. Solamente porque es una OR y además de prevenir redirige y tiene muchas habilidades adicionales. Pero no estamos hablando de una carta que sea base. Por lo cual, vamos a hablar la carta, principal carta que es base para el counter. Yo diría que el primer lugar lo ocupa Pecado ACP. Es una carta muy buena, que tiene muchas funciones, reduce su coste, mira la mano del jugador oponente porque empieza a buscar las copias, le puedo mirar el mazo a mi oponente, puedo ver bastante de su mazo y puedo anticipar bastante sus jugadas. Adicional a eso, si está en el cementerio, está rateada por supuesto cada vez que una carta entra en juego, una vez por turno, puedo remover una carta del cementerio o destierro del jugador objetivo. E incluso, si yo uso esa habilidad y me la redirigen a mi cementerio, nuevamente yo elijo de mi cementerio, o sea, si me la redirigen al jugador. Por lo cual yo puedo elegir mi cementerio, mi destierro, cuál es la que yo me quiero remover. Yo incluso puedo decir, ya me remuevo una de mi destierro, y mi destierro puede estar vacío. Nuevamente destacando, es un puntito, aquí en el counter base, recién vamos a empezar a ver puntitos, que generalmente se asumen que sí o sí van a estar. Y adicional a ello tiene la habilidad de barrera. Si me hacen mucho daño, la barrera me puede frenar y me puede salvar un tornito más que sea. En segundo lugar, tenemos el Dios de la Guerra SP. Es una anulación bastante buena, que esta sí yo diría que el 100% de los mazos la tiene. Yo por lo menos en competitivo jamás he visto una persona que no tenga el Dios de la Guerra SP en su mazo. Mientras que el Pecado SP es... Hay jugadores que no la han tenido en su mazo, pero es rarísimo. Es muy raro que se vea y al final terminan metiéndola igual. Por lo cual yo diría que estas dos cartas por lo menos van en el 100% de los mazos. Dios de la Guerra SP, que es lo interesante, que si yo la tengo en la mano y uso la habilidad de descartarla y remover dos cartas, ahí estoy usando la habilidad de la carta, no la estoy jugando. Por lo cual no la pueden anular. Tienen que cancelar eso porque es una habilidad de fuera del juego. Por lo cual es más difícil contrarrestarlo. Adicional a ello, es un counter gratuito que me puede ayudar en situaciones de vida o muerte, en que a lo mejor si esa carta de mi oponente entra en juego, me va a ganar. O si esta carta que yo estoy tratando de jugar no entra en juego, voy a perder. En estas situaciones es bastante buena. Adicional a ello,
jugándola, pagando su coste, puede cancelar dentro o fuera del juego, que nunca está de más, pero es raro que la gente la juegue. Generalmente cuando ya está en el cementerio, uno busca subírsela a la mano o barajarla. Pero sí, sí, el único recurso que tenemos, varias veces se ha visto que se pagan los 2 oros para poder cancelar. El counter más meta de crónicas generalmente pide un solo oro. Es raro ver counter de más de un oro. Pero generalmente todas las cartitas que valen 2, todos los counters que valen 2 o 3, como vemos en el caso del pecado, tienen su habilidad para poder pagar solamente un oro o derechamente no tener que pagar. Tercer counter meta, casi obligatorio en Crónica. Tenemos lluvia de flechas SP. Es una carta bastante buena que adicional de la cancelación también puede redirigir, y ambas la hace tanto dentro como fuera del juego. Si pasa, mi oponente no puede jugar aliados hasta la fase final, lo cual puede bloquearle por completo su turno y dejarlo completamente sin nada que hacer hasta el próximo turno. Me puede dar un turno gratis, puede darme un turno más y puede darme otra vida más. Adicional a ello, si me la anulan, yo puedo agrupar el oro objetivo. Ahora, ¿eso es redirigible? Sí. ¿Es cancelable? También. Pero ya se gastó un recurso en tener que anulármela y se va a tener que gastar otro recurso más en poder cancelar o redirigir esa agrupar. Por lo tanto, es una carta muy buena y tiene bastantes usos. Porque incluso hay veces que al comienzo de la agrupación a la vigilia, yo mismo activo una habilidad mía y me la cancelo con la lluvia de flechas. Precisamente para que mi oponente no pueda jugar aliado. Es una carta que tiene muchos usos y según la estrategia de uno puede variar el cómo la usa. Otra carta, base. Estamos hablando de ataque vikingo. Es un counter bastante bueno, que también nuevamente estamos hablando del 100% de los mazos. Es simplemente una real, una de rareza real, no tiene puntos tampoco. ¿Y cuál es la ventaja del ataque vikingo? Adicional de que tiene exhumar y retorno, da lo mismo si la tengo en el cementerio de Estero, la puedo utilizar igual. Para anularla tienen que pagar un oro adicional. Si bien tiene su limitante de que solamente anula cartas de coste 3 o menos, es raro ver cartas de más de ese coste, por lo cual se va a utilizar el 80% de las veces. Es muy raro toparse con una situación de no poder utilizarla. Por lo cual es una carta muy buena que nuevamente es muy difícil de contrarrestar. Incluso si me quieren anular con el dios de la guerra CP, nuevamente la carta van a tener que pagar sí o sí el oro, porque para anularla deben pagar un oro adicional. Y si yo la sumo con otras restricciones, también nuevamente se hace muy buena. No tan buena como el pecado SP, pero por no tener puntito, ser una carta de rareza real, es muy buena. Después, ¿qué tenemos? Tenemos otra carta base que es Aquiles. Nuevamente, es un counter gratuito y es la única carta del formato de crónicas que anula cartas que no puedan ser anuladas. Hay otra que tiene una función, entre comillas, similar, pero no anula, que es un bichito de éxodo, que lo que hace es que si una carta que no puede ser anulada entra en juego, la puedo remover para que se remueva junto con esa carta, me parece. De ahí voy a poner la imagen y me corrijo en caso que me haya equivocado. Pero Aquiles es la única carta que realmente anula cartas que no puedan ser anuladas, por lo cual puede ser un salvavidas en momentos importantes como que me jueguen un Moisés, me quieran anular con Vikingo, me quieran tirar otro tipo de cartas que no pueden ser anuladas, o también la habilidad que yo puedo usar con Tenchen. Ahora, ¿qué pasa si una carta que no puede ser anulada, o sea, que puede ser anulada, se le otorga la habilidad de que no pueda ser anulada? En ese caso, se le borraría, al utilizar Aquiles, se le borraría la caja de texto y la carta quedaría en juego. Pero solamente se le borraría hasta la fase final. Aún así, puede ser un salvavidas. Así que generalmente también Aquiles es carta base, al menos por una. Yo siempre la utilizo por una. Otra carta base de crónicas que nuevamente se encuentra en el 100% de los mazos, tenemos Convención Nacional. ¿Por qué se convierte en carta base? Porque es de las mejores cancelaciones del formato. En primer lugar está lluvia de flecha SP, y diría que en segundo lugar lo ocupa Convención Nacional. Porque adicional a cancelar dentro o fuera del juego, y tiene exhumar, la puedo volver a utilizar desde mi cementerio, puedo descartarle 3 cartas al azar al oponente. Si bien esto me lo pueden redirigir, no se puede cancelar por supuesto porque es parte de la resolución de la carta. Si bien lo pueden redirigir, es un recurso más que él tuvo que gastarse por nada, por precisamente una carta que solamente descarta. Y depende de la carta, de lo que yo tenga en mano, si me interesa o no descartar. Si ya es muy importante y no me lo quiero descartar, ya puedo tratar de contrarrestar eso. Pero nuevamente es de las mejores cancelaciones que tiene el formato de crónica. Y se usa bastante. Hay veces que yo mismo me he hecho objetivo a mí. Precisamente porque hay cartas en la mano que necesito descartar.
por lo cual es muy buena. Otra carta que generalmente es base en el counter, hablamos de vikingos. Esta carta no va en el 100% de los mazos, yo diría que va alrededor de un 60-65% de los mazos, pero es una carta muy buena que no puede ser anulada, por supuesto a excepción por Aquiles, pero las probabilidades de que a una persona le salga Aquiles en la mano, supongamos que tiene uno o dos, estamos hablando de que uno, cuando comienza el turno, roba 8 cartas, y de esas 8, de un mazo de 50 cartas, solo una o dos pueden ser Aquiles. Por lo tanto, la probabilidad de que Aquiles salga en la mano para poder utilizarlo son bajísimas. Y es por ello que Vikingos, si bien al anular una carta, esta se va al tope del mazo, y no es que el oponente la pierda, es muy difícil de contrarrestar, porque lo único que la puede contrarrestar es el Aquiles. Solamente este es el counter base, que generalmente va más o menos sí o sí, por excepción del ataque vikingo. Tenemos otras 6 cartas que van generalmente sí o sí en los mazos, y que son sumamente importantes. Por lo tanto, tenemos alrededor de otros 6 espacios, depende del counter que quieran poner en su mazo, para poder poner más counter, porque en crónicas hay mucho. Y después vamos a mencionar algo un poquito más, que también son buenos, pero no van en el 100%. Por lo tanto, ya hablamos de los oros y los counter. Ahora vamos a hablar un poquito del soporte. Nuevamente repito, ¿qué es el soporte? Son cartas que me ayudan en mi juego y mi estrategia. Que si bien no son mi estrategia, sí son cartas que me van a ayudar a poder llegar al resultado que yo quiero. Que en este caso sería ganar, o que mi estrategia, que es lo importante, pueda entrar. Dentro de este soportes tenemos el primer lugar, que va en el 100% de los mazos, y generalmente en mazos competitivos no se vence en esta carta, viene siendo Asi Rayota. Es una carta tan buena que estando en la mano se puede descartar por sí sola para quitarle la habilidad a una carta oponente, que muchas veces pueden haber habilidades oponentes que nos están hinchando las pelotas o que no nos están dejando jugar. Por lo cual el ASI es un muy buen recurso para ayudarnos en este tipo de situaciones, porque uno adicional de descartarle y quitarle hasta la fase final la habilidad, yo la puedo usar una vez que está en el cementerio, la puedo utilizar al comienzo de la agrupación, al comienzo de la vigilia, al comienzo de la declaración de ataque y al comienzo de la fase final. Tenemos alrededor de 5 instancias en que podemos utilizar esta carta. Y si está en la mano, solamente puede ser en nuestra vigilia o en la guerra de talismanes, ya sea mía o del oponente. Depende de en qué momento la tengamos en la mano. Por lo cual es una carta salvavidas que muchas veces nos puede salvar una partida completa. Generalmente se utiliza por una, pero hay situaciones y jugadores que la tienen por dos, dependiendo de la funcionalidad que tiene en su mazo. Por lo tanto, ASI es una carta que va del 100% de los mazos y de frecuencia real. Por lo tanto, es una carta más o menos común de encontrar. En segundo lugar, tenemos Plaga de Ranas. Plaga de Ranas es una carta que yo diría que se utiliza en el 95% de los mazos competitivos, digamos 90 ya para no generalizar tanto, que es muy buena porque una tiene que sumar y retorno, la puedo utilizar desde la mano y después del cementerio. Adicional a ello, si me permite jugar un oro desde el castillo, después robar una carta, lo que estamos hablando de que los oros son los recursos más importantes del juego, por lo cual mientras más tengamos mejor. Y adicional a ello, si es anulada, yo puedo agrupar 2 oros objetivos. Esa habilidad es redirigible y cancelable, pero el gastarse un recurso para poder anularla, después otro recurso más para poder cancelar o redirigir, estamos hablando de que son 2 recursos como mínimo solamente para una carta. Y una carta que yo aún así puedo defender. Puedo anular o intentar contrarrestar ese counter que me están tirando. Por lo cual es una carta bastante buena. Que hay jugadores, generalmente se tiene por una, pero hay otros que la pueden tener por 2. Hay algunos que he visto incluso por 3, pero es raro verla por tanta cantidad. Pero es una carta muy buena y muy meta. Es muy normal tenerla como base de mazo. Por tercer lugar, tenemos Tessara con Teres. Nuevamente estamos hablando de una carta que está alrededor del 90% de los mazos. No quiero decir 100 para no generalizar, pero está alrededor del 90% de los mazos, más o menos para arriba. ¿Por qué? Porque es un arma de coste 1 que no requiere tamaño, por lo tanto la puedo jugar sin tener ningún tipo de aliado. Me permite jugar un oro en mi zona de oro pagado y adicional a ello es robar 2 cartas. Y cada vez que un oro entra en juego, uno roba 2 cartas. Ahora, ¿cuál es el peligro de esta carta? Generalmente me van a intentar contrarrestar, ya sea anular o cancelar su habilidad. Pero esta carta tiene un peligro. Lo puede convertir en el late game, o sea, a medida que avanza la partida y ya estamos en turnos más avanzados, en que me puedo matar yo solo robando.
Imagínense si mi oponente se pone a acelerar oro y juega 3 oro en un turno, yo termino robando 6 cartas solamente en un turno. Por lo cual, a medida que la partida va avanzando, eso se va acumulando y puedo terminar robándome todo el castillo. Y hay jugadores que han perdido por eso. Pero nuevamente son situaciones que no son tan frecuentes y generalmente los jugadores que juegan con Tesara Contere tienen medidas para contrarrestar esa, entre comillas, desventaja que tienen. Pero es un arma bastante buena. Generalmente la anulan, pero si cancelan su habilidad, aún así nos sirve bastante. Porque cada vez que mi oponente siga bajando un oro, ya sea en su turno o yo mi propio oro en el turno, puedo seguir robando 2 cartas. Cosa que es bastante buena y en Crónica los recursos son lo más importante. Después del Tesara Conteres, tenemos, yo diría que viene Pedro Lascurrain. El Pedro ya no está en el 90% de los mazos, pero yo sí diría que está en un 80% de los mazos. Quizás 75% ya como siendo pesimista. ¿Por qué? Pedro, además de ser retorno furia imbloqueable, cuando entra en juego hace que todas nuestras cartas recuperen su habilidad y no la puedan perder. Por tanto, si mi oponente tiene un EFOD, me está molestando mucho con Profecía o con el ASI, entonces el Pedro Lascurrain me puede proteger de todo eso y solamente tendrían que sacarlo de la mesa para poder volver a quitarle la habilidad a mis cartas. Por tanto, es una carta muy buena que me puede defender la habilidad de todas mis cartas. Y adicional a ello, también se utiliza mucho su habilidad de tenerla en el cementerio y desterrarla para barajar. ¿Por qué se utiliza? Si nosotros hablamos de que mi oponente tiene, no sé, digamos 4 counters en su cementerio, y yo no tengo el muralismo para poder removérselo, me puedo descartar el Pedro Lascurrain y desterrarlo para que él se tenga que barajar ese counter. Y va a ser counter que ya no va a tener, ya no lo va a tener disponible y no lo va a poder utilizar porque está en el mazo. Y por supuesto, si yo estoy corto de cartitas y me queda muy poquito en el mazo, también puedo barajarme yo mismo de mi cementerio para poder tener más juego y poder durar un poquito más. También si yo tengo barreras en mi cementerio me las puedo barajar con el mismo Pedro. Pero recordemos que son 7 cartas y no se pueden barajar menos, a menos que en el cementerio hayan menos de 7. Después del Pedro, otra cartita que es base en lo que es formato crónica, pero nuevamente debe tener alrededor de un 70% de los jugadores en su mazo, es Hordechain. ¿Por qué Hordechain? Porque nos permite, una, defendernos de cartas que están en la mesa, que nos están molestando. Incluso, si yo quiero quitarle la habilidad a las cartas oponentes y él tiene el Pedro Lascurrain, yo puedo jugar el Hordechain, nombrar. Lo interesante del Horde es que no se puede redirigir. Adicional de que por sí mismo no se puede cancelar. ¿Y por qué no se puede redirigir? Porque Hordechain nombra, no es objetivo, está nombrando. Por lo cual, aunque la carta tenga inmunidad, se va a ir barajada igual. Y eso es algo que le hace bastante interesante. Aunque su principal función es tenerla en la mano, pagar el oro y removerla para poder jugar un oro en mi zona oro pagado. Si bien no es tan buena como el Tessera Contere, es algo que ellos van a tener que cancelar. Y como he dicho en otras ocasiones, la cancelación, no hay tantas cancelaciones en Crónica, o en los mazos de los jugadores de Crónica, como anulaciones. Por lo cual es más probable que esta habilidad sí pase. Y yo sí pueda jugar mi oro. Por lo tanto, Hordechain es una carta que se utiliza mucho. No en el 100%, pero sí es muy utilizada y es muy recomendada. Otra carta base, que generalmente está en los mazos, nuevamente hablamos de un... Aquí ya empezamos a bajar un poquito. Hablamos de un 60% de los mazos más o menos. Tenemos Hidarnis. Es un relámpago bastante bueno y cuando entra en juego me permite buscar 2 cartas con Exhumar. Y adicional de tener relámpago, si me la anulan y se va a mi cementerio, como tiene Exhumar, yo la puedo volver a jugar. Y esas 2 cartas que yo me busque pueden significar la diferencia entre ganar o perder. Es un relámpago que se utiliza bastante, pero nuevamente estamos hablando de alrededor de un 60% de los mazos. Después viene Kennage. Kennage es una carta que también ahora más que nada se está viendo. Antes no se veía tanto esta carta, no se utilizaba. Pero ahora último, en el último año, digamos, se está viendo alrededor de un 60%, casi 70% de los mazos. Simplemente porque yo tengo 50 cartas en un mazo, ¿cierto? De esas 50 cartas, si yo meto Kennage, al removerlo de mi mano, robo 2 cartas. Por lo tanto, mi mazo ya no consta de 50 cartas, sino que consta de 49. Porque el Kennage si me sale, simplemente yo voy a robar más. Y al robar 2 cartas, de un mazo de entre comillas 49 cartas, entonces ya serían 47 cartas. Yo utilicé Kennage para robar 2 y las probabilidades de que me salgan, si hablamos solamente de probabilidades, de que me salga la carta que yo quiero son más altas. Porque es un peso menos en la mano y un peso menos en el mazo.
Pero repito, es una carta que se está viendo más, entre comillas, base, ahora último, en este último año. Después, ya esta carta antes se usaba en el 80% de los mazos, pero ahora se está viendo muy poco. Yo diría que se ve alrededor de un 50% de los mazos. Pero nuevamente estamos hablando de cifras de este último año, quizá último año y medio, que es Solimán. Es una carta muy buena, tiene coste 1, es relámpago, tiene dos habilidades diferentes, que es una poder hacer objetivo una carta, para removerle y ganar todas sus habilidades. Esto se puede pitear fácilmente una UR normal. Y adicional a ello, si yo remuevo una carta que controle, puedo ganar el control de otra carta objetivo. Por lo cual es una carta muy funcional. Antes era muy base en los mazos. Antes muchos mazos competitivos lo tenían. Porque es una defensa y tiene hartas opciones de juego. Yo puedo hacer hartas cosas diferentes con esa carta en juego. Incluso la puedo usar en guerra talismán de oponente. Si me están atacando, yo puedo con esta remover, al jugarla remover uno de los atacantes y después ganar el control del otro y puedo incluso tener la posibilidad de que no me hagan ningún tipo de daño. Por lo tanto, este soporte del que estamos hablando es muy fácil de utilizar, es muy meta también, por excepción del Soliman, pero eso repito, es ahora último, pero sí son cartas que se consideran bases dentro del juego. Por lo tanto, ya teniendo esto en mente, es más fácil armar la estructura de un mazo, porque ya tenemos más o menos una idea de qué es lo que tenemos que tener sí o sí, o qué es lo que tenemos más probabilidades de utilizar. Nuevamente, como dije en un principio, no tener estas cartas no significa que voy a perder, no significa que voy a tener una desventaja contra mi oponente, pero sí significa que voy a tener menos opciones, y sí mis opciones van a ser más limitadas. Ahora, como mención honorífica, vamos a hacer mención a algunas cartas que no se consideran base, pero sí hay por lo menos dos que un 70% de los jugadores las tiene, a pesar de que entre comillas no sean más. Estamos hablando de Toma de Juárez y Adela SP. Estamos hablando de dos counters gratuitos que solamente, en el caso de la Adela SP, solamente me requiere tenerla en la mano para poder utilizarla y redirigir de forma gratuita. Generalmente esta se utiliza cuando se anula placa de rana o se quiere redirigir alguna agrupación de oro. Y tenemos la Toma de Juárez, que solamente la puedo utilizar de forma gratuita si yo no tengo oro en reserva. Y lo interesante que tiene esta carta es que además de poder usarse de forma gratuita, cancela dentro y fuera del juego, por lo cual puede cancelar un dios de la guerra CP. Y mi oponente no puede utilizar más habilidades del tipo de la carta cancelada hasta la fase final. Por lo tanto, eso también puede ser un salvavidas. Y, por supuesto, todo esto que estamos hablando va a depender de la estrategia que tenga el jugador. Porque si el jugador juega con cartas para que no puedan jugar sin pagar el coste, entonces Toma de Juárez puede quedar como carta muerta, por lo cual ya no la va a necesitar. Ahora, hay dos tipos de estrategias. Tenemos la estrategia de daño directo o estrategias agresivas, digámoslo de esa forma, y tenemos estrategias más control. Las control buscan poder controlar la mesa para que mi oponente no pueda jugar o tenga menos opciones de juego. Generalmente los oro iniciales que se juegan en estos mazos control son símbolos de culto o la bandera de México. Un oro menos utilizado, pero que también sigue siendo bueno, viene siendo espejo oscuro. Estos oros iniciales generalmente se utilizan para personas que quieran controlar la mesa y que mi oponente no gane en turno 1 o que le cueste mucho más ganar esto en turno 1. Y por supuesto el mazo se va armando en base a lo que uno después va haciendo. Pero siempre tengo que tener claro eso. Si quiero una estrategia más agresiva o una estrategia más contra. ¿Cuáles son las desventajas de cada uno? Las desventajas de la estrategia agresiva es que son muchos recursos que utilizan en pocos turnos. Por ejemplo, en turno 1 pueden intentar hacer 3 acciones diferentes. Por lo cual una mano de 8 cartas puede verse reducida a 4, a 3 cartas, solamente en un turno. Lo cual, si mi oponente logra contrarrestar esa agresividad o ese ataque que yo le estoy haciendo, entonces es muy probable que yo no tenga muchas opciones que hacer en la mano. Por lo cual, esa es la desventaja principal de los mazos más agresivos. Si hablamos de los mazos control se pueden demorar más o menos una cantidad de turnos en poder armarse. Un mazo control que está totalmente ya, que tiene la mesa necesaria para poder empezar a trabajar su estrategia para ganar, generalmente es al turno 3 o 4 más o menos. Por lo cual yo tengo que lograr sobrevivir hasta el turno 3 o 4 para empezar con mi estrategia para poder ganar. Lo cual también mi oponente podría contrarrestar.
Por lo tanto, esas son las desventajas de cada uno. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Por supuesto, si yo estoy hablando de una estrategia más agresiva, puedo ganar en turno uno o en turno 2 o en turno 3. Y eso es lo que buscan estos mazos. ¿Para qué? Para así no darle pie al oponente de que él pueda armar su estrategia o que no tenga la rapidez necesaria para poder suplir todos los recursos que está utilizando y que se quede sin recursos para yo poder seguir atacando hasta poder ganar. O sea, digo atacar, pero con atacar me refiero a poner mi estrategia en juego para poder ir ganando, no textualmente a atacar. Si hablamos del control, la ventaja que tiene es que precisamente como los oponentes intentan poder tener su estrategia en la mesa, el mazo control lo que hace es simplemente con toda la tranquilidad del mundo comenzar a contrarrestar al oponente mientras de a poquito se va armando su juego. Por lo cual, una vez que ya tiene su juego armado o la mesa controlada, es muy fácil que entre su estrategia. Porque el oponente ya se desgastó mucho intentando atacar o intentando ser agresivo o intentando tomar el control de la mesa. Por lo cual, en estas situaciones, o cuando la partida se alarga, los mazos control tienen totalmente la ventaja. Ahora, si hablamos de oro iniciales, para los jugadores más o menos nuevos, tenemos alta alternativa. Tenemos los oros para controlar que estábamos hablando. Tenemos los oros que se preocupan más del juego, como son Arpa de David, quizá. Arca de la Alianza CP es otro oro inicial que también se utiliza bastante. Y tenemos los oros une razas. Estos oros también se enfocan en poder armarme el juego. Valnot también es otro oro que se enfoca y se concentra en la jugabilidad para que yo pueda gastar todo mi oro, después agruparlo y tener respuesta ante el turno oponente. Por lo tanto, en Crónicas, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es que pueden armarse absolutamente lo que ustedes quieran. ¿Para qué son estas cartas base? Para que tengan una idea de qué cartas tienen que tener sí o sí, o qué cartas les van a dar como un poquito más de opciones al momento de jugar. Pero las estrategias que pueden armar son casi ilimitadas. En Crónicas la cantidad total de cartas era, no me acuerdo si 1800 y tantas, 2000 y tantas, pero eran más de 1000 cartas disponibles. Por lo cual las posibilidades son bastante amplias. Y todo va a depender de lo que quiera hacer el jugador. Por supuesto, la construcción de su mazo también se va a enfocar en qué es lo que quieren. Así que, ¿cuál es mi consejo para los nuevos jugadores? Las primeras veces que ustedes arman un mazo, les van a sacar la cresta. Es totalmente normal, a todos los jugadores nos pasa. Siempre que empezamos con un mazo nuevo, nos sacan la cresta. ¿Y cuál es la recomendación ahí? No lo desarmen al tiro. Es normal que nos saquen la cresta con un mazo nuevo. Pero si yo llego y lo desarmo y empiezo a armar otro, a ese otro mazo le va a pasar lo mismo. Si yo lo desarmo y armo otro mazo, a ese otro mazo le va a pasar exactamente lo mismo. En hacer un mazo bueno, uno se puede demorar alrededor de 2 años. Yo el mazo que tengo ahora, que yo considero bueno en lo personal, me demoré alrededor de 2 años en poder que esté en la versión como está ahora. No significa que antes de esos 2 años haya sido malo, pero sí tenía mucho índice de mejora. Y eso solamente lo pueden saber jugando. Si les sacan la cresta, mejor, porque así saben qué carta les sirvió y qué carta no. Muchas veces hay gente que tiene carta, porque la carta sola en sí sola es buena y hace cosas de por sí sola, pero al momento de una partida real, cuando les sale en la mano, no la utilizan y la terminan perdiendo. Es un espacio menos en la mano para poder jugar, y en vez de tener 8 cartas en mano, tengo 7, porque esa carta no me sirve. Por lo cual, sigan jugando, les saquen la cresta, no importa, vayan haciendo cambios chiquititos al mazo. A veces esos cambios chiquititos pueden significar que el mazo que yo empecé sea muy diferente al con el que yo terminé, y eso es normal, porque es parte de irlo mejorando. Así que no se desmotiven, si les sacan la cresta es totalmente normal, y sigan testeando los mazos hasta que de a poquito les vaya funcionando, porque las cosas se arman de a poquito, no se arman de uno. Otro consejo, no copien mazos. Copiar mazos da situaciones en las que yo podría haber ganado, pero no lo hice porque no entiendo cómo funciona el mazo. O como yo no lo armé, no voy a saber en realidad cuál fue el propósito, cuál fue la mentalidad de la persona que lo armó. Por lo tanto, el yo jugar con un mazo que no he armado me puede traer una desventaja significativa. Otra cosa que no está de más mencionar. Las UR son cartas muy buenas que funcionan en casi cualquier mazo, pero no son indispensables. No son necesarias para ganar. Hay algunas ligas presenciales en las que yo participé y logré topear. Algunas también logré quedar en primer lugar, por supuesto no en todas, pero sí en algunas logré topear con mazos que no tenían UR. Mi mazo por mucho tiempo no tuvo UR.
Y no es porque no las tuviera, sino también, o sea, no las tenía, ¿sí? Pero tampoco las quería fichar, porque no quería tener que depender de una carta ultra real para poder ganar una partida. Y desde la experiencia les digo que no son necesarias. ¿Son buenas? Sí. ¿Me pueden dar una ventaja en circunstancias específicas? También. Pero no son necesarias. Así que no busquen tener la mayor cantidad de URs posible. No son necesarias. Así que jueguen harto. Les deseo la mejor de la suerte. Crónica es un formato súper entretenido que requiere mucha atención de la mesa, requiere mucha estrategia y requiere que cada carta tenga su función. Ideal si el mazo está conectado entre sí, mejor todavía. Pero requiere que cada carta tenga una jugabilidad específica y que yo saber en qué momento la voy a utilizar, y cuándo utilizarla y cuándo no. Cuándo yo me tengo que adelantar en la partida y cuándo no me tengo que adelantar. Por lo tanto, es un formato muy entretenido. Vayan a lo presencial, que también se pasa súper bien. Hay jugadores que son súper amables. Y nada, ojalá se entusiasmen harto con el formato. Y en cualquier momento me pueden mandar un mensaje que es al Instagram, que queda en pantalla. Y por supuesto, si necesitan ayuda para construcción del mazo, consejos, lo que sea, pueden acceder, por supuesto, a los mensajes por interno y yo les voy a responder sin problema. Así que eso, muchos besitos para todos. Espero que les haya gustado el video. Denle harto cariño, compártanlo con gente que quiere comenzar con el formato crónica y no sabe cómo. Estos videos les van a ser de mucha ayuda. Así que eso, un besito para todos y nos estamos viendo.